¿Cómo están? Les damos la bienvenida a las noticias en el canal de televisión del Poder Judicial. Los invitamos a revisar las principales informaciones ocurridas esta semana. Como siempre, comenzamos con los titulares. Tribunal Constitucional acogió recurso de inaplicabilidad contra artículo de ley Emilia que fija 1 año de cárcel a infractores. Seminario sobre migrantes concluye que nueva legislación tiene que considerar los cambios cíclicos de extranjeros en Chile. Tribunal de Paillaco desarrolla audiencias populares que solucionan problemas domésticos de localidades lejanas. El Tribunal Constitucional acogió un recurso de inaplicabilidad presentado por el abogado de una persona que fue condenada a 1 año efectivo de cárcel por infringir la ley Emilia en el año 2014 en San Antonio. La resolución establece que la obligación de cumplir 1 año de prisión es inconstitucional. Por primera vez, un fallo del Tribunal Constitucional acogió un recurso de inaplicabilidad para anular una condena por conducir en estado de ebriedad y atropellar a un peatón en San Antonio. El responsable huyó del lugar y no prestó auxilio a la víctima, por lo que fue condenado a 3 años y 1 día de presidio. Con esta sentencia podría cumplir una pena remitida, pero la ley Emilia exige pasar al menos 1 año en la cárcel. Ante esto, su defensa argumentó que la medida es inconstitucional, porque para estos casos existen penas sustitutivas. La pena privativa de libertad no resulta la más idónea para el fin de la reinserción social. No es la más adecuada, no es la más eficiente. Por lo mismo, se busca otro tipo de pena, otro tipo de sanciones que propendan en forma más eficiente a la consecución del fin del que estamos hablando, la reinserción social. No es que el Tribunal Constitucional en su sentencia esté determinando que la persona no es responsable, no es que vaya a determinar que esa persona no va a cumplir la sanción, sino que una pena sustitutiva, que también es una sanción, puede eventualmente aplicarse de acuerdo a la normativa general. La decisión del Tribunal Constitucional preocupa a los impulsores de la ley Emilia, porque la pena privativa de libertad busca sancionar el hecho de huir y no prestar ayuda. Desde esta perspectiva, 1 año efectivo de cárcel sería proporcional al valor de la vida. Si la vida es un bien preciado, la sanción máxima para quien dispone de la vida de otra persona y se da la fuga, es decir, no tiene el más mínimo respeto, a juicio nuestro y del Congreso, que aprobó por unanimidad la ley, era que la persona se vaya presa 1 año al menos. El fundamento principal del fallo es proteger los principios de legalidad, proporcionalidad, resocialización y humanización. En este sentido, se interpreta que todos los imputados por delitos que tienen sanciones menores a 5 años de cárcel pueden acceder a una pena sustitutiva como la reclusión parcial o la libertad vigilada. Análisis jurídico que genera opiniones contrapuestas. Sobre todo pensemos que es 1 año. Al ser 1 año, ni siquiera Gendarmería alcanzaría a realizar labores de tratamiento en pos de la reinserción social del sujeto. Por tanto, incluso desde esa perspectiva resulta una pena además ineficiente. Solamente podría propender a la desocialización de un sujeto, nada más que eso. Eso es lo que el Tribunal Constitucional dice que es desproporcionado y a nosotros no nos parece que sea desproporcionado. Primero porque el argumento de que la cárcel no rehabilita es un argumento que tiene que contestar Gendarmería, de que la cárcel no rehabilita. Según la norma orgánica del Tribunal Constitucional, este fallo es solo aplicable a este caso. Sin embargo, sentará un precedente para hechos similares en el futuro. La acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad solo produce consecuencias en la gestión pendiente y en ese asunto específico no se va a poder aplicar esa parte del artículo 196T. Pero obviamente, en la totalidad de los demás casos, la regla general seguirá aplicándose y por tanto esa disposición está plenamente vigente. Lo que ocurre es que si en 3 fallos iguales del Tribunal Constitucional que declare inconstitucional esta norma, automáticamente se deroga la ley en lo que dice relación con esta cápite del articulado que declara inconstitucional el Tribunal Constitucional. Esto quiere decir que si en otros casos se vuelve a cuestionar el año de cárcel que la ley Emilia contempla para los conductores que provocan lesiones y se dan a la fuga, la norma que lo exige podría ser derogada. En las últimas semanas, los sectores políticos debatieron cambios a la actual ley migratoria en Chile. En el seminario Encuentro Internacional de Derecho Migratorio, organizado por la Corte Suprema, expertos analizaron la legislación vigente y concluyeron que su reformulación tiene que apuntar hacia los cambios cíclicos que presenta este fenómeno en nuestro país.
Como punto final a las diversas actividades que el Poder Judicial viene desarrollando durante el 2016 sobre el acceso a la justicia de personas en situación de vulnerabilidad, se realizó el Encuentro Internacional de Derecho Migratorio. A este asistieron expertos nacionales e internacionales en el tema y fueron tratados diferentes puntos, especialmente enfocados en cómo garantizar de mejor manera los derechos a extranjeros. Un tema debatido las últimas semanas en la política nacional. Ha tenido la suerte, ¿no es cierto?, de caer junto con la coyuntura, primero del Día Internacional del Migrante, recién celebrado o conmemorado, y segundo con la inquietud que en este momento existe en Chile sobre el tema de la migración. Entonces creo que es un aporte que además resulta muy oportuno en estas circunstancias. Es muy importante lo que está haciendo el Poder Judicial en Chile porque de algún modo está moviendo la política migratoria hacia un enfoque de derecho, sobre todo en algunos fallos de la segunda sala de la Corte Suprema, cuando se han revocado algunas expulsiones, cuando hay familia en Chile o cuando no hay debido proceso. En Chile hay cerca de 477.000 inmigrantes residentes, equivalente al 2,7% de la población. La realidad obliga a elaborar legislaciones que garanticen los derechos de los extranjeros que viven en nuestro país. Es por esto que este seminario analizó temas como migrantes en el proceso penal, el delito de trata de personas, migrantes y justicia de familia, migración laboral y los desafíos del derecho migratorio. Sin duda hay una creciente necesidad de mejorar el marco del derecho migratorio a nivel internacional, especialmente desde la óptica de los derechos humanos, luego de un conjunto de decisiones de la Corte Interamericana y además de algunos otros acuerdos realizados a través de las cumbres judiciales iberoamericanas donde participa la Corte. Lo que pasa es que hay una serie de condicionantes que muchas veces no permiten que pueda ejercer ese derecho, el derecho a la salud, a la educación, etc. Entonces, el desafío es cómo regularizamos su ingreso y cómo le permitimos tener acceso también a estos derechos como si fuera un ciudadano común. Igual protección ante la ley, la no devolución, la seguridad e integridad y la permanencia regular de una persona son derechos de los migrantes, según la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Estos representan un desafío para el Poder Judicial junto al acceso de este grupo vulnerable a la justicia y evitar el aumento de migrantes irregulares en el país. Creo que si bien la magnitud de la migración y del fenómeno de trata de personas que también hemos visto ahora, o inclusive del tráfico ilícito de migrantes, no es tan importante como en otros países para Chile, sin duda la legislación tiene que estar preparada para procesos que son cíclicos. Tenemos que avanzar hacia una nueva legislación con enfoque de derechos humanos y después una política migratoria integral que entienda que la migración necesita que se regularice, es decir, personas regularizadas son personas que aportan con su trabajo, que trabajan formalmente, cotizan, se afilian a FONASA, contribuyen con sus impuestos y son sujetos a su desarrollo personal y no dependen de nadie. Las próximas semanas será despachada una nueva ley de migraciones que reemplazará la actual norma dictada en 1975 y que tendrá 3 puntos principales: una nueva institucionalidad, un nuevo modelo de visas y un enfoque de derechos. Los expertos del seminario concluyeron que también es necesario que esta ley esté diseñada pensando en los periodos cíclicos que existen en la llegada de extranjeros a Chile. Fue uno de los hechos policiales más impactantes de la década del 90. Transcurrían apenas los primeros meses del retorno a la democracia cuando un grupo de delincuentes asaltó un videoclub y tomó rehenes. Carabineros desplegó un gran operativo seguido muy de cerca por la prensa. Una historia que incluso fue llevada al cine y que hoy revisamos en nuestros fallos históricos. El martes 9 de mayo de 1990, 6 delincuentes, entre ellos un joven de 17 años, llegaron hasta un videoclub donde además funcionaba una casa de cambio ilegal en la calle Estado. En el lugar intentaron robar la recaudación. Sin embargo, al verse acorralados por la policía, protagonizaron una violenta e inédita toma de rehenes que duró 7 horas. Marcelo de Jesús Gómez Lizana, con solo 17 años, lideró el primer asalto con toma de rehenes en Chile. El lugar escogido, el Videoclub Hollywood, en el 8º piso de la calle Estado 57, en pleno centro de Santiago y a escasas cuadras del Palacio de Gobierno. Pasadas las 11:30 de la mañana, llegó junto a otros sujetos haciéndose pasar por clientes.
Jorge Colvín, juez a cargo del caso, recuerda cómo fue la toma de rehenes. El problema que hay es que ellos entraron, por supuesto, a obtener algún botín. Habían como 8 personas, creo que parece, de clientes en ese momento dentro del local. Pero el dueño del local se encerró, me acuerdo, en una pieza al final, una pieza que está semi blindada a la puerta, porque ahí guardaban tenían su caja de fondo y todo esto. Y el dueño del local fue el que dio el aviso a la policía. Lo primero que hicieron esta gente fue, a la entrada, según me informaron, habían puesto unos balones de gas en la puerta, por si acaso alguien pretendía entrar disparando para que explotaran los balones de gas. Y a los 6 o 8 clientes que habían en esa época del asunto los pusieron sentados en las ventanas y bajaron las persianas, porque las ventanas tenían persianas, entonces bajaron las persianas hasta el punto que se le vieran solamente las rodillas. Claro, por eso subimos el ascensor para arriba y la administradora nos avisó de que andaba gente ahí en ese tiempo era un videoclub, ¿ya? Pero, ¿cuánto se llama? Al menos parece que también trabajaban con algo de, ¿cuánto se llama? Con cambio de dólares. Claro. Entonces yo creo que alguien dio el dato y subieron arriba al asunto del video. Marcelo Gómez junto a sus compañeros utilizaron a los rehenes para evitar un ataque armado por parte de las policías y exigían negociar directamente con el juez. Para el magistrado Colvín, lo más importante era evitar muertes. Sin embargo, todo se hizo más lento debido a la desconfianza de los delincuentes, que dudaban de las garantías ofrecidas por el juez, alargando las horas de terror. Y ahí también hay otra anécdota que les pregunté que por qué se habían demorado tanto en que habíamos quedado en eso, en que yo les iba a mandar una orden y que ellos la leyeran, y con esa orden los policías estaban obligados a subirlos arriba del bus y a llevarlos directamente al tribunal y que yo los iba a estar esperando en el tribunal. Y uno de ellos me contestó que se demoraron porque dijeron que el papel era muy rasca y que por eso no tenían seguridad. Y yo le dije, bueno, será rasca, me reí incluso, le dije, pero es lo que se usa en todos los tribunales, eran esos papeles medio apergaminados, así, medio amarillo y todo. Finalmente, tras liberar a los rehenes, 2 de los delincuentes se dispararon para evitar la cárcel, entre ellos Marcelo Gómez. La historia de este fallido asalto llegó a la pantalla grande en 1993. ¿Sabes si tú te van a reconocer en la calle? Al primer asalto quedaste fichado. Entonces, ¿por qué no te mataste? Porque uno siempre quiere vivir. A ver, hay 2 elementos que son fundamentales a mi juicio para entender el caso que se relata en la película Johnny 100 pesos, que es primero que tú tienes una sociedad chilena con altísimos niveles de pobreza, donde la marginalidad juvenil es algo que hoy día es difícil de imaginar, es también muy propia de la sudamericanidad de esos años. Y segundo, una juventud que lleva una década más o menos acostumbrada a la violencia. O sea, una relación con Carabineros donde está determinada por las protestas contra la dictadura. Marcelo Gómez Lizana ha pasado buena parte de su vida en la cárcel por distintos delitos y actualmente se encuentra recluido en el Centro de Cumplimiento Penitenciario Colina 1, condenado a 22 años y 6 meses en mayo de 1999, debido a 6 delitos acreditados, entre ellos el asalto con rehenes al videoclub Hollywood. El término de su condena está fijado para el 26 de junio del año 2022. Para entonces, tendrá 50 años. En el año 2011, el empresario Francisco Javier Errázuriz fue procesado por el delito de trata de personas, pero fue sobreseído porque se le declaró inimputable por enfermedad mental. Sin embargo, la Fiscalía anunció que pedirá reabrir este caso luego de conocer unas imágenes en que aparece junto a su esposa en una subasta de libros y obras de arte. La pregunta que surge es, ¿puede una persona sobreseída por enajenación mental realizar negocios y administrar sus bienes? Un informe pericial emitido por el Servicio Médico Legal permitió que luego de 2 años de investigación, Francisco Javier Errázuriz fuera sobreseído temporalmente. Fue en 2013 cuando el Juzgado de Garantía de Pichilemu lo declaró enajenado mental, mientras se enfrentaba un proceso judicial en su contra por el delito de trata de personas. La aplicación de la pena se sustituye por lo que se conoce con el nombre de medida de seguridad.
¿ya? Y la medida de seguridad a grandes rasgos es la internación de esta persona en un centro asistencial o bien su tratamiento o el sometimiento a la observación de su familia o derechamente de un guardador. A fines de noviembre, el empresario reapareció en una subasta pública de libros y obras de arte, hecho que, además de motivar a la Fiscalía de O'Higgins a solicitar nuevos informes psiquiátricos, abrió el debate de si es compatible realizar negocios durante un estado de enajenación mental. Y como lo estamos viendo, una cosa es la sede penal, cosa distinta es la incapacidad civil que pudiera decretarse respecto a una determinada persona para realizar negocios. En el caso que hubiese una sentencia que declare efectivamente que es inimputable por los delitos que se le atribuyen, no necesariamente lleva como consecuencia que él no pueda administrar sus bienes. Van por carriles distintos. Desde el punto de vista civil, la única forma que una persona quede inhabilitada de administrar su patrimonio es a través de una declaración de incapacidad dictada por un juzgado civil. Una vez señalado por el tribunal y habiendo sentencia que declara que efectivamente esta persona es incapaz, sea por la causal que sea, en este caso el ejemplo que estoy dando, por demencia o por disipación, esta persona ya no podría administrar sus bienes. De esta forma, la declaración de inimputabilidad por enfermedad mental no es igual a la de incapacidad. Tienen efectos diferentes y son dictadas en tribunales distintos. Pese a esto, las apariciones en reuniones públicas o actividades como subastas pueden ser consideradas al menos como antecedentes para solicitar la reapertura de un caso. Varían las circunstancias que se tuvieron en cuenta para decretar ese sobreseimiento, y en este caso específico, lo que dice relación con una posible enajenación mental. Si desaparecen esas razones, esa resolución debería ser dejada sin efecto. Ergo, el procedimiento debería continuar su tramitación tal cual como se encontraba previa a la adopción de esta decisión. Para anular el sobreseimiento temporal, el Ministerio Público debe solicitar al tribunal que el Servicio Médico Legal realice una nueva evaluación psiquiátrica, decisión que en el caso de Francisco Javier Errázuriz se definirá en el próximo mes de enero. El Tribunal de Payaco, en la región de Los Ríos, implementó un sistema de audiencias populares. La idea es solucionar problemas de carácter doméstico a través de un arbitraje realizado por un magistrado del Poder Judicial en localidades alejadas y que no tengan acceso fácil a la justicia. Desde el año 2006 que el Tribunal de Payaco, región de Los Ríos, provincia de Valdivia, entrega una instancia para solucionar conflictos domésticos como disputas familiares o entre vecinos, sin la necesidad de judicializarlos. Son las llamadas audiencias populares, donde un juez escucha a los intervinientes y busca un acuerdo entre las partes, una herramienta que contribuye a una sana convivencia entre los vecinos de la comuna y sus alrededores. Decidimos abrir el espacio de las audiencias populares en la dependencia del tribunal. Y esto es, en definitiva, es un espacio donde las personas vienen, hacen alguna consulta y si tienen algún tipo de problema que pueda ser solucionado sin que se haga necesario el iniciar un juicio o digamos, que participen abogados o derivarlos a una mediación porque escapan las materias propias de la mediación, como es en materia de familia, por ejemplo, empezamos a tomarlos acá. Las audiencias populares no sobrepasan en promedio los 15 días para llegar a una resolución. Un acotado periodo de tiempo que atrae a los vecinos, quienes tienen la esperanza de solucionar de manera rápida sus problemas. Elsa lo sabe y llegó acompañada de su madre Norma hasta el Juzgado de Letras, Familia y Garantía de Payaco para resolver un conflicto con su hermano. Encuentro que es espectacular lo que está ocurriendo en este lugar, porque aparte de haber sido yo la privilegiada en este día, precisamente, encuentro estupendo porque así a través de este canal van a poder enterarse muchas personas más las cuales no han podido tener soluciones a sus casos. Y a través de este medio van a poder llegar hasta este lugar a solucionar, porque aquí en este tribunal yo he venido 2 veces y las 2 veces me han atendido muy bien. Me gusta la decisión que toman ella, la señorita, la abogada, porque es muy amable ella, muy cariñosa para atender, para todo. Y así, si se logra resolver, quedan como familia. Como familia, exactamente. ¿Para qué van a quedar disgustados? Si no es una gran cosa gravedad.
Desde su creación en 1993, el Juzgado de Letras, Familia y Garantía de Paillaco imparte justicia en una jurisdicción principalmente rural. Durante sus primeros años, realizó itinerancias en localidades como Reumén y Pichirropulli, es decir, un juez visitaba los lugares, solucionaba conflictos judiciales y entregaba orientación sobre diversos temas. Ante el progreso de carreteras y transporte público, las itinerancias perdieron sentido y se optó por una herramienta diferente. Una que solucionara aquello que no necesariamente debe ser resuelto por un tribunal. Así nacieron las audiencias populares. Cuando es difícil de encuadrar en alguna de las materias de familia o laboral o materia penal, nosotros citamos a la otra parte afectada, hacemos una especie de mediación, una conversación donde tratamos de que las partes lleguen a algún acuerdo. Y si se logra el acuerdo, genial, y si no se logra, bueno, se orienta a las partes cuáles son los pasos a seguir. Los registros del tribunal indican que cada año se solicitan entre 6 y 8 audiencias populares para abordar conflictos de diversas materias. En el 80% de los casos, la parte recurrida o acusada se presenta voluntariamente ante el juzgado. La cifra de acuerdos logrados a través de este método llega al 95%. Una forma legítima para poner término a una disputa entre caballeros. Ese era el objetivo de batirse a duelo, una práctica prohibida en el Código Penal desde el siglo XIX y que era habitual en diferentes escenarios del mundo, entre ellos Chile. Pese a que actualmente es una ley vigente, su utilización está en desuso, obviamente, al existir una manera mucho más civilizada de resolver los problemas. 1, 2, 3, 4. Durante el siglo XIX, batirse a duelo era signo de civilización. Representaba el término de una disputa y consistía en el enfrentamiento entre dos caballeros. Una práctica prohibida en Chile por el Código Penal que fue promulgado en noviembre de 1874 y que curiosamente aún está vigente, pese a no ser necesario su uso. Los duelos están obsoletos actualmente y los conflictos deben resolverse en tribunales. Batirse a duelo era una tradición que estaba en Chile, y no solo en Chile, sino también en América y en el mundo, desde fines de los años de la Edad Media, donde algunas características que habían, por ejemplo, es que los particulares, o sea, era un sistema de justicia privada, en la cual las personas resolvían sus conflictos particulares a través de batirse a duelo específicamente. La tipificación del delito de duelo nace como una reacción a lo que se vivía en esa época, porque efectivamente la gente se batía a duelo y lógicamente no existía una sanción para aquella persona que batiéndose a duelo le provocaba la muerte a otra. Luego, ¿no es cierto?, nace este delito como tal y cuando empieza a haber una sanción, claramente, digamos, la gente ya no iba a cometer ese delito o, si cometiéndolo, ya iba a tener una sanción penal. En el Chile anterior a la promulgación del Código Penal, los duelos podían llegar hasta la muerte. En el caso que una persona matara a otra, no podía ser perseguida por el delito. Una situación que cambió al penalizar este acto, ya que su provocación es sancionada y una muerte en el enfrentamiento recibe la pena de reclusión mayor en su grado mínimo. El duelo propiamente tal lo ha definido la doctrina como un combate entre dos personas que se sujetan a reglas previamente establecidas por un tercero, y este tercero es un padrino. Dependen las sanciones penales si con ocasión del duelo se provoca la muerte o se provocan lesiones, el tipo de sanción que podría tener la persona. En el caso de que en un duelo se provoque la muerte de uno de los combatientes, la penalidad para el otro podría llegar de 5 años y un día a 10 años de penalidad. Esto tuvo una práctica en Chile, no solo en la época colonial, sino también en la época republicana, y encontramos incluso que en la primera mitad del siglo XX hay algunos duelos que todavía existen. Como el caso del duelo a muerte entre el expresidente Salvador Allende y Raúl Rettig, ocurrió en agosto de 1952. La discordia la produjo un proyecto de ley. Según historiadores, el enfrentamiento sí ocurrió. La cita fue en un punto no determinado de Santiago y con armas de fuego comenzaron el duelo. Ambos sobrevivieron.
pero finalmente ninguno de los dos terminó siendo, digamos, ajusticiado por el otro, porque las armas en su momento fallaron. Entonces, ahí habría una anécdota de un caso, digamos, reciente de abatimiento, pero habría que ver si efectivamente esa es parte de la, digamos, de un anecdotario histórico, digamos, de mitos de la historia, o si tuvo algún asidero en la realidad. La ley vigente que castiga los duelos en Chile tiene una menor penalidad en comparación a lo que hoy recibe el delito de homicidio simple o calificado. Cerca de 150 niños y niñas de 4 campamentos de Arica disfrutaron de una entretenida fiesta navideña en el hall de la Corte de Apelaciones de esa ciudad. Junto a sus familias celebraron la festividad en forma anticipada con un show que incluyó bailes andinos, villancicos, dulces y también regalos. Esta y otras informaciones del Poder Judicial en el bloque de contingencia. El viejito pascuero fue el gran protagonista de la celebración navideña realizada en la Corte de Apelaciones de Arica. 144 niños pertenecientes a 4 campamentos de esta ciudad disfrutaron de una entretenida fiesta navideña en el hall del Tribunal de Alzada. Junto a sus familias celebraron en forma anticipada con un show que incluyó bailes andinos, villancicos, dulces y regalos. La fiesta navideña, organizada por ministros, jueces y funcionarios de los tribunales de la jurisdicción, reunió a los pequeños de los campamentos Esperanza 2001, Villa Frontera, Villa Aligüén y Nuevo Pedregal, quienes por espacio de 2 horas pasaron una entretenida jornada y recibieron regalos por parte de los funcionarios. Ayuda mucho a la visión que el resto de la comunidad tiene hacia nosotros. No nos ven un ente tan lejano, sino que somos parte de ellos mismos, que eso es vital. Nosotros tenemos que ser parte de la comunidad. Me pareció súper bonita porque todos los niños, en mi campamento hay hartos niños. Yo tengo alrededor de 55 niños menores de 12 años y agradecidos de la organización por habernos invitado. La Comisión Zonal de Atacama realizó una charla a los funcionarios de todos los tribunales de Copiapó para explicar las ventajas que tiene adherirse al bienestar del Poder Judicial. El presidente de la Corte de Apelaciones de Copiapó, Pablo Krum, y el presidente de la Comisión de Bienestar, el ministro Francisco Sandoval, encabezaron la actividad y recalcaron la importancia de formar parte del bienestar, que permite obtener múltiples beneficios. Además, la encargada de la Oficina Zonal de La Serena, Karen Chirino, expuso sobre los principales beneficios, entre ellos subsidios y préstamos en el área médica y dental. Una charla bastante entretenida, la gente por lo menos se motivó un poco, hicieron preguntas. La idea era más que nada eso, que la gente entienda lo que es efectivamente el bienestar. Porque cuando a nosotros nos llegan correo, por ejemplo, la mayoría de las personas no lo leemos. En cambio, cuando llega alguna persona y te explica, te resuelve tus dudas, estamos abiertos a que sea más dinámico el cuento. El ministro en visita extraordinaria para causas por violaciones a los derechos humanos en la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, Jorge Pizarro, encabezó la reconstitución del allanamiento y secuestro de 6 campesinos del Fundo El Toro, ubicado en la comuna de Fresia. El 20 de septiembre de 1973, un contingente de militares y carabineros ingresó al lugar y los detuvo. Luego de permanecer en las instalaciones de la Fuerza Aérea ubicada en Chamisa, fueron fusilados por orden de un consejo de guerra de la época, el 19 de octubre del mismo año. La reconstitución estuvo acompañada de los testimonios de 3 exfuncionarios de las Fuerzas Armadas. Además, se realizaron pericias fotográficas y registro audiovisual de la diligencia. Responsabilidad del Estado, rol de las AFP, la tramitación y desafíos actuales tras 10 años de la reforma procesal laboral fue el tema abordado en el seminario organizado por la Corte Suprema para entregar soluciones a dificultades prácticas del trabajo en tribunales. El evento fue liderado por el ministro Ricardo Blanco, encargado de la unidad de apoyo de la reforma procesal laboral. Durante la jornada participaron 7 expositores de diferentes organismos públicos y universidades. Nosotros estábamos proponiendo en realidad modificaciones a la ley 17.322, en especial respecto al artículo 4 bis. Además de modificaciones a las normas reglamentarias que tiene la superintendencia para exigir en la tramitación de las causas a las instituciones previsionales. Como es tradición, la Corte de Apelaciones de Rancagua y el Colegio de Abogados organizaron la entrega solidaria de regalos de Navidad a niños y niñas de jardines infantiles de la región. Entre ellos, el Jardín Infantil Hormiguitas,
donde 23 pequeños esperaban con alegría y villancicos al presidente del Tribunal de Alzada, Ricardo Pairicán, y a la presidenta regional del Colegio de Abogados, Marlene Fuentes. La actividad se realiza hace 12 años y se financia con la recaudación obtenida en el Encuentro Solidario Anual del Poder Judicial y los abogados de la región de O'Higgins. La Fiscalía es el organismo encargado de acreditar la responsabilidad de los imputados de un delito durante un juicio oral. Existe una etapa previa, llamada la audiencia preparatoria, donde se presentan todo tipo de pruebas y el juez debe determinar si cumplen con los requisitos del caso o deben ser excluidas. El Código Procesal Penal, texto que regula el tratamiento y la gravedad de un delito, entrega a los jueces de garantía la tarea de descartar algunas pruebas antes de ser rendidas en el juicio oral. Esta disposición es necesaria para proteger la garantía del debido proceso de los imputados. Durante la audiencia preparatoria, el juez tiene el deber de escuchar a todos los intervinientes del caso y posteriormente argumentar por qué excluirá ciertos testimonios e indicios. La ley señala que todas aquellas pruebas que son impertinentes, que acrediten hechos públicos innecesarios, que dilatan el juicio o que provienen de diligencias que vulneran los derechos fundamentales de las personas pueden ser descartadas. Por ejemplo, en 2011, el octavo Juzgado de Garantía de Santiago excluyó 2.316 de las 6.744 pruebas presentadas por la Fiscalía Metropolitana Sur durante la preparación del juicio oral por el caso Bombas. Entre ellas, muestras obtenidas por carabineros sin tener la autorización judicial previa. El presidente de la Corte Suprema, Hugo Dolmetsch, inauguró la muestra de Navidad de los internos de los Centros de Educación y Trabajo de Gendarmería. Los queremos invitar a revisar esta y otras actividades de la agenda de la máxima autoridad judicial del país. La ley de tramitación electrónica comenzó su segunda etapa de implementación y con esto ya está vigente en todo el país. Modernizar la justicia de manera eficiente, oportuna y segura es parte de los desafíos planteados por el presidente del máximo tribunal, Hugo Dolmetsch, quien asistió a la ceremonia en que se puso en marcha este nuevo sistema de tramitar causas digitalmente. Los beneficios son que la tramitación es más eficiente, más segura. Se terminaron para siempre con esto los extravíos de expediente, por ejemplo, que eran tan comunes, sobre todo en materia civil. Ustedes recordarán cuando había alguna actuación que era bueno detener, a veces se perdían los expedientes. Ahora desapareció esa posibilidad. De esta manera, las 4 jurisdicciones más grandes del país, Santiago, San Miguel, Concepción y Valparaíso, que representan más del 60% del ingreso de causas a nivel nacional, se incorporaron al sistema de tramitación electrónica, el que desde junio hasta la fecha alcanza 198.780 demandas y 956.361 escritos en todo el país. La muestra de Navidad de los internos de los Centros de Educación y Trabajo de Gendarmería fue inaugurada por el presidente de la Corte Suprema, Hugo Dolmetsch, en el Palacio de Tribunales. Estos centros tienen como finalidad contribuir a la reinserción social de las personas condenadas por medio de la formación de hábitos sociales y laborales que aprenden a través de capacitaciones. Y nosotros siempre hemos tenido abiertas las puertas para que se exhiban estas muestras, que más que la materialidad del trabajo y de la obra, que son muy bonitas, por lo que siempre he visto, ¿no es cierto?, es una expresión de que de algún modo el Estado en su conjunto está cumpliendo con su deber, como recién lo dije. Muestras de barro y cerámica fueron parte de esta inauguración que estará abierta a todo público en el hall central del Palacio de Tribunales. Además, el presidente del máximo tribunal enfatizó la labor de apoyo a la reinserción de todos los condenados con este tipo de iniciativas. El presidente de la Corte Suprema, ministro Dolmetsch, participó del seminario Control de Convencionalidad y Tendencias Jurisprudenciales en Derecho Administrativo. Este fue organizado por el Instituto Chileno de Derecho Administrativo y contó con el patrocinio del Tribunal Constitucional, de la Corte Suprema y de la Contraloría General de la República. En 4 módulos debatieron sobre las tendencias jurisprudenciales de la Corte Suprema y del Tribunal Constitucional en Derecho Administrativo. El
El presidente de la Corte Suprema, ministro Hugo Dolmetsch, encabezó la ceremonia de suscripción del protocolo de uso de salas especiales para niños, niñas y adolescentes que participen en juicios penales. Este acuerdo contó con la firma del fiscal nacional Jorge Abbott y el defensor nacional Andrés Manque. Se han inaugurado 5 salas, ¿no? 5 salas especiales en tribunales orales, y esto tiene la máxima importancia, por lo menos para mí, y así lo traté de decir en mi intervención durante la reunión, porque yo creo que es tan acertado el diagnóstico en el sentido de que los menores, los niños, las niñas y los adolescentes, al ser entrevistados en la audiencia pública que se hace en materia penal, su discurso puede quedar o trunco o desviado, y por último ellos quedan un poco traumados con esta cosa, ¿no? En la ceremonia inauguraron además las salas especiales de los tribunales orales de Santiago, por lo que ya son 42 a lo largo de todo el territorio nacional. Estas son un espacio diseñado para evitar la victimización secundaria de los niños, niñas o adolescentes que deben declarar en un juicio oral. El Salón de Honor de la Corte Suprema fue el lugar de encuentro donde funcionarios, ministros y el presidente del máximo tribunal, Hugo Dolmetsch, celebraron la Navidad 2016. Música, gastronomía, el coro judicial y variadas presentaciones artísticas de diferentes departamentos encendieron el ambiente de quienes participaron de esta actividad. Además, la máxima autoridad judicial aprovechó la oportunidad para saludar a todas las personas que se desempeñan en el área judicial y destacó la participación que los funcionarios tuvieron al organizar y realizar la celebración navideña en la Corte Suprema. Y hasta acá la revisión de las noticias de esta edición del canal del Poder Judicial. Nos despedimos, como siempre, invitándolos a que revisen nuestras plataformas digitales y en especial nuestro sitio web www.poderjudicialtv.cl. Que estén muy bien.